Hola a todos, en este video vamos a ver una configuración básica y simple para empezar a trabajar con proyectos de TypeScript. Bien, en la descripción de este video van a poder encontrar el- la URL al repositorio con el ejemplo este una vez que lo terminemos. Pero para comenzar tenemos en el raíz de este proyecto van a encontrar un archivo Markdown con los pasos para setear el proyecto. En primer lugar, tenemos que instalar las dependencias que vamos a trabajar para poder utilizar TypeScript. Como saben, TypeScript es un lenguaje que es un superset de JavaScript y se compila JavaScript, el cual luego es ejecutado en algún runtime, como por ejemplo Node.js. Si bien hoy en día hay algunos runtimes que ya involucran todo el concepto de TypeScript y permiten directamente ejecutarlo en TypeScript, siempre por atrás vamos a estar trabajando con JavaScript. Y entonces, en el caso particular de Node.js, sí tenemos que instalar algunas dependencias. Siempre que tengamos que usar paquetes externos en un proyecto, tenemos que comenzar por crear nuestro package. Por eso vamos a comenzar a hacerlo. Yo en particular voy a usar PNPM, pero em, en el documento van a encontrar, siempre usamos PNPM, van a encontrar NPM con con los comandos que realizan las mismas acciones. Bien, primero en la terminal vamos a crear nuestro package.json con pnpm init. Bien, esto nos crea un archivo .json default. Este linting se puede corregir simplemente con quitar la C mayúscula. En este caso, pueden ser números, guiones, puntos, un montón de caracteres más y todas las palabras en minúsculas. En todo caso, se pueden separar con guiones. Bien, em, una vez que hacemos eso, tenemos que especificar el type module acá. Entonces, lo agregamos type module. Esto es parte de las buenas prácticas de JavaScript y que nos va a permitir em, que en el código utilicemos directamente import y no require, por ejemplo, y algunas otras condiciones más que hacen a las buenas prácticas. Es importante destacar que, aunque vamos a estar escribiendo en TypeScript y TypeScript permite compilar a versiones de JavaScript que no que son viejas y automáticamente sin que nosotros hagamos nada, si disponemos de una versión actualizada de Node, podemos utilizar código muy parecido al de TypeScript y en cualquier caso obtener un código mucho más legible y simplificado que si utilizamos una versión anterior de JavaScript o de Node.js. Bien, recuerden guardar siempre. Luego de crear el type module, vamos a instalar las dependencias de desarrollo. Recuerden que al instalar dependencias, nosotros podemos instalarlas para ejecutar el código, es decir, cosas que vamos a tener que em, utilizar mientras nuestra aplicación se ejecuta. Y también tenemos dependencias de desarrollo, que son dependencias que son requeridas al momento de desarrollar, pero cuando nosotros generemos nuestro deployment del proyecto, no necesitan esas librerías estar disponibles ni instalarse. Entonces, vamos a especificar en este caso, yo voy a estar indicando algunas versiones puntuales de esto. Se podría hacer una sola línea también, pero quería destacar las dependencias que vamos a estar utilizando. Y vamos a instalar la versión 5.1.3 de TypeScript y la versión 6.0.4 de TSC Watch. Bien, dos cuestiones importantes. Usamos un número de versión específico para evitar que ustedes se puedan encontrar con
algún problema entre las diferentes versiones que ustedes pueden tener al momento de ejecutar esto. De hecho, creo que recientemente está la 1.6 disponible, así que para evitar alguna pequeña diferencia de configuración o algún bug específico, vamos a utilizar versiones puntuales. Pero si quieren probar con las versiones más nuevas y funciona, está todo bien. Algo importante es, bueno, TypeScript cuando lo instalamos viene con una utilidad que se llama TSC, que sirve para compilar los archivos TypeScript a archivos JavaScript. Esta utilidad es de línea de comando, la podemos utilizar sin ningún problema, pero para que nosotros podamos tener nuestro hot reload, así como el node -- watch, pero en TypeScript vamos a estar utilizando TSC watch. Y esta es una utilidad que nos permite utilizar el compilador y em, monitorear los cambios que tienen en tiempo real los archivos, y cuando se graba y se modifica algún archivo que estamos monitoreando, se vuelve a compilar y relanzar. Ahora lo vamos a ver en la configuración a medida que avanzamos. Bien. Un dato importante es que en el caso de Node.js no viene con los tipos para TypeScript incluidos. Entonces, si uno quisiera utilizar, por ejemplo, FS o HTTP, habría que instalar la dependencia de desarrollo types/node. Bien. Vamos ahora a generar la configuración de compilación de TypeScript. Para eso utilizamos TSC init y esto nos genera un archivo, como lo ven acá, tsconfig.json. tsconfig.json nos permite especificar cómo queremos generar eh, el script, digamos, de JavaScript generado, qué características, qué directorios revisar y demás. En ese sentido, vamos a utilizar esta configuración propuesta, ¿sí? Donde yo estoy utilizando la versión 20 de Node.js, donde podemos incluso utilizar versiones más nuevas de compilación, pero vamos a generar código compatible con ECMAScript 2020. Le pedimos que sea incremental la compilación, es decir, que no regenere todos solo los cambios. La forma de resolver los imports y los módulos se la especificamos. Esta versión bundler se encuentra disponible desde TypeScript 5.1, desde versiones anteriores pueden usar ESNext o demás. Esto lo hace más compatible con utilizar algunas otras herramientas como Bit, por ejemplo, a la hora de generar, o Webpack, TurboPack, cualquiera de esas alternativas a la hora de generar nuestro código y distribuirlo. Sourcemap es muy importante que lo utilicemos para poder utilizar el debugging dentro de nuestro proyecto y que, a pesar de que estamos ejecutando un archivo JavaScript, podamos rastrear hacia TypeScript la línea que se corresponde. Bien. Luego, nosotros tenemos acá algunas configuraciones importantes. Una de ellas es el outdir, que es donde vamos a generar los archivos JavaScript, en este caso en un directorio dist, que luego vamos a crear. Algunas configuraciones importantes sobre el código y cómo lo vamos a permitir que TypeScript lo genere. Y en este caso, estas dos opciones no las vamos a utilizar ni para este ejemplo ni por lo pronto, pero cuando veamos inyección de dependencias, sí van a ser necesarias para que funcionen las dependencias de inyección de dependencias. Bien, este es el otra
configuración importante que es dónde buscar y qué archivos buscar a la hora de compilarlos. Acá estamos diciendo que busquen en un directorio que se llama source, src, y todos los archivos que se encuentran dentro, y si no, archivos .typescript que se encuentran aquí. Y le decimos que no vaya a compilar node modules. Esos archivos se supone que ya están generados y compilados, entonces no son necesarios volverse a pasar por el compilador de TypeScript. Dato importante es que más adelante, cuando agreguemos test unitarios, vamos a agregar más opciones acá para evitarlo. Bueno, una vez que hicimos esta modificación, guardamos nuestro archivo. Bien. Y ahora, como vimos recién, vamos a crear los directorios source y dist, donde vamos a incluir en source los archivos de código fuente en TypeScript, y en dist se van a generar los archivos de JavaScript que nosotros vamos a ejecutar. Bien, ahora vamos a crear en source un nuevo archivo, index.ts, ¿sí? Vamos a guardar nuestro archivo y ahora vamos a configurar el Visual Studio Code para que nuestros imports incluyan la extensión JS o TS. ¿Sí? En realidad, Visual Studio Code va a utilizar siempre .js, aunque estemos escribiendo los archivos con .ts. Esto es para que el código generado en JavaScript lo tenga y no haya que hacer una sustitución de .ts por .js. Esto se debe a que nosotros estamos utilizando este type module que tenemos aquí. Este type module exige en las últimas versiones de ECMA y de Node.js que los imports tengan especificados la extensión del archivo, es decir, no dejarlo por omisión. Esto, algunos bundlers como Git, Webpack, TurboPack se comportan ligeramente diferentes que compilador de TypeScript. Y por ejemplo, en algunos casos no es necesario hacer eso. Por eso, en el módulo resolution nosotros dejamos bundler. De esta forma, TypeScript no nos va a exigir ni nos va a marcar un error a la hora de utilizar la extensión o no. Es decir, no va a generar un error en tiempo de compilación, pero sí se va a generar un error en tiempo de ejecución de JavaScript. Pero a cambio de esto, sin importar qué bundler utilicemos, va a permitir que funcione correctamente. Bien, ¿cómo hacemos este cambio? Bueno, tenemos dos opciones. Una es, podemos ir a las settings y buscar este contenido, o ir al archivo de settings específicamente y setearlo nosotros. Algo importante es que en el archivo settings se setea solamente JS, pero cuando lo vemos en las settings, en el dropdown tenemos la opción .js/ts. Bien, voy a copiar el texto, voy a abrir las settings y van a ver que en general dice auto las opciones. Bueno, nosotros lo vamos a dejar en JS or TF. De esa forma nos aseguramos que funcione correctamente los imports cuando los genera automáticamente Visual Studio Code. Bien.
Una vez que ya hemos hecho estas configuraciones, ahora vamos a ir al package.json y escribir los scripts de ejecución desde npm o pnpm. Algo importante, si dejan este script de test, recuerden agregarle una coma e insertar los dos que yo les propongo, si no, simplemente lo eliminan. Bien, tenemos dos distintos. Uno se llama build, donde vamos a ejecutar el compilador de TypeScript y le vamos a decir que utilice el archivo tsconfig.json que le pasamos aquí. Y una segunda configuración que se llama startDev, que va a ser la que monitoree constantemente los cambios. Para eso vamos a utilizar TSS Watch, que lo instalamos como dependencias, y que va a monitorear los archivos indicados aquí en el include. Va a monitorear cambios en estos archivos cuando se graba uno de estos archivos que se corresponden con este patrón. Va a compilar de vuelta TypeScript y en caso de éxito, es decir, que la compilación sea exitosa, va a ejecutar este código. Este código ejecuta Node.js y vamos a ejecutar en la carpeta dist, donde va a estar generado el archivo de index.js en lugar de index.ts. Esto es algo importante. En las nuevas versiones tenemos que especificar claramente cuál es el archivo y tenemos que utilizar la extensión de JavaScript, porque recuerden que lo que ejecutamos es JavaScript. Bien, los otros parámetros que le estamos pasando es noClear, TSC Watch, que quiere decir que no borre la consola con cada nueva ejecución. Esto es para poder ver hacia atrás si otros intentos ya venían fallando. Si molesta que mantenga todo el contenido, se elimina esta opción. Y todo lo otro que le pasemos a TSC Watch, que no sean las opciones por defecto, que están incluidas en TSC Watch, las va a pasar tal cual al compilador de TSC. Es decir, en este caso, este "-p tscconfig.json se lo va a enviar al compilador de TSC. Bien, guardamos. Y nosotros podemos, en este caso, una vez que ya tenemos esto, tendríamos que configurar para poder ejecutarlo directamente desde Visual Studio Code. Podemos hacerlo en Visual Studio Code o podemos hacerlo desde la terminal. Yo siempre recomiendo en este punto hacer una prueba de nuestra configuración. En primer lugar, yo era pm build, ver que no tenga ningún error, ver que se generó el archivo index.js. En este caso, como estamos usando una versión muy avanzada de JavaScript y con las configuraciones modernas que se sugieren, el código es prácticamente idéntico al de TypeScript. Y vemos que se generó el source map y información del build. Bien, entonces sabemos que funciona. Ahora vamos a probar el hot reload. Bien, tenemos que se ejecutó, tenemos la salida y para probar el hot reload agregamos un texto cualquiera. Como ven, no grabé, no se realizó ningún cambio y ahora voy a hacer desde la pantalla para que se vea. Save. Y ven que se actualizó y como todo este cambio recompiló file change detected, start incremental compilation y luego la ejecución. Entonces está disponible otra vez. Esto en el caso de tener un servidor web como Express, lo que va a hacer es relanzar el servidor con el nuevo código. Bien, esto significa que nuestra configuración de TypeScript es correcta, funciona. Si han llegado hasta acá, quiere decir que han seguido los pasos correctamente. Tómense su tiempo en revisar el Markdown, seguirlo al pie de la letra. Si tienen dudas, consulten. Y
Si esto funciona hasta acá, pero, que es lo que yo recomiendo, que ejecutarlo desde Visual Studio Code en lugar de tener que ejecutarlo desde la terminal, em, mi recomendación es ahora agregar Launch Configurations. Para eso vamos a podemos ir acá, Run and Debug, y acá tenemos la opción de Create Launch Configuration File o Run and Debug. ¿Sí? Create Launch Configuration File. Nosotros, bueno, yo acá les mostré cómo crear uno. Podemos escribir la configuración que querramos acá. En particular, yo ya dejé acá escrita la configuración que yo estoy usando en este mismo proyecto, que tiene dos opciones. Tenemos Build y tenemos Start Dev, que respectivamente ejecutan PNPM con esta opción y con estos nombres. Una vez que grabemos, nos aparece aquí en esta sección las opciones de lo que nosotros queremos. Si nosotros quisiéramos dejar solo Start Dev, podemos borrar y dejar solamente Start Dev. Funciona bastante bien. Si no, podemos dejar ambas configuraciones. De aquí elegimos cuál queremos. Y en este caso yo voy a detener la ejecución en la terminal. Bien. Y ahora desde acá lo voy a ejecutar. Esto, como ven, por defecto es el Start Debugging. Si yo quisiera sin debug, simplemente run, puedo ejecutarlo desde acá. Start Debugging me va a permitir poner puntos de interrupción y utilizar el debugger. Bien, ejecuto. Ustedes ven que van corriendo. No van a encontrar normalmente código aquí. Sí lo van a encontrar en la Debug Console. Acá van a ver cuál es el launch que están utilizando. En este caso, vamos a ver que el hot reload funciona. Vamos a agregarle un nuevo signo de admiración y vamos a ir a guardar. Vemos que detectó los cambios, no hay errores y se actualizó el contenido. Tenemos acá los controles básicos del debugger, el call stack, el watch. Igualmente podemos seguir editando todos nuestros archivos como queremos y podemos detenerlo simplemente con stop aquí. O relanzarlo si hubiera algún cambio que por algún motivo no se detectara correctamente. Bien. Algo importante, este archivo launch.json se encuentra aquí en esta carpeta. .vscode launch.json. Bien. Espero que les haya servido y puedan desarrollar los proyectos utilizando TypeScript. Hasta la próxima.